Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Para mí un gusto, como siempre, como todas las noches, estar muy cerquita de su hogar. Gracias por permitirnos entrar a su intimidad y acompañarlo en una horita que dura este programa. Como siempre, temas muy interesantes. Hoy estaremos hablando, y hemos titulado a este programa, Más allá de los sentidos. ¿Qué pasa cuando algunos de nuestros sentidos no están en óptimas condiciones? ¿Cómo es la vida de muchas personas en Guatemala que tienen algún tipo de problema con algunos de los sentidos? Todo esto lo estaremos hablando hoy aquí en un show con Tuti. Bienvenidos. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy vamos a estar hablando con personas en diferentes ramas, tienen la experiencia, ya sea propia o por algún familiar cercano, o porque trabajan directamente como profesionales con estas personas que tienen algún tipo de discapacidad en alguno de los sentidos. Personas que no tienen al 100% su sentido de la vista o del oído, o ambos, en este caso nos vamos a referir solo a estos, y personas también que de haber estado en un momento en donde no tenían estos sentidos, han regresado o han vuelto a tener estas sensaciones. Así que será un programa muy interesante, ojalá aprender nosotros a ponernos en los zapatos de las personas que no cuentan con sus sentidos al 100%, porque de eso se trata, que todos aprendamos a convivir mejor, a entender a estas personas y sobre todo a valorar el gran potencial que todos tenemos, todos sin distinción. Vengamos como vengamos, en el tacuche en el que nos toque, todos aportamos algo muy valioso a nuestra sociedad. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes me acompañan en este primer bloque. Él es Luis Orozco. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias por estar hoy con nosotros. Les quiero presentar también a la doctora Nancy González. Doctora, ¿cómo le va? Mucho gusto. Gracias, bienvenida. Y también quiero presentarles a Benigno Orozco. Él es hermano de Luis. ¿Cómo está, Benigno? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar contigo, Luis, para que nos cuentes tu historia. Hace unos años tú no eras ciego y hace unos años tuviste un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, en el año del 2008, para ser exactos, el 13 de junio, transitaba por una de las calles de la ciudad y de repente se armó un tiroteo, una famosa bala perdida que me pasó enfrente y me quemó completamente los dos ojos, y desde esa fecha pues soy una persona con discapacidad total. Te pregunto, Luis, porque ahora que lo mencionas, a veces nos confundimos de cómo las personas no se sienten mal con que los llamemos. ¿A ti te ofende que te digan eres una persona ciega o la forma correcta es decir eres una persona con discapacidad visual? ¿Cuál es la forma correcta para que tratemos a las personas que como tú no pueden ver? Sí, la ONU ha establecido de que la palabra sea discapacidad. Discapacidad visual. Discapacidad visual en mi caso. Ok, ok. Pero a mí en lo personal no me molesta, porque creo que sabemos lo que dice la ONU, pero la divulgación a veces a todas las demás personas no llega. Entonces, por desconocimiento se dicen muchas cosas. Entonces, yo personalmente no me ofende para nada. No tienes problema con la forma en que se refieren a esta condición que tú tienes. Exacto. ¿Cómo fue, Luis, la adaptación después? Porque he tenido aquí personas que desde nacimiento no tienen su sentido de la vista. Tú sí lo tenías y lo perdiste. ¿Cómo fue la adaptación para ti? Siento que tuve cierta ventaja de haber visto muchas cosas anteriormente, a diferencia de los demás compañeros. Sin embargo, la ansiedad de volver a ver es algo que contrarresta a veces la oportunidad que uno tiene de seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque es algo que ya vistes y uno desea ver nuevamente. Claro. Pero mi proceso de adaptación lo llevé en el Centro de Rehabilitación Integral del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Sí. Entonces, para mí fue muy elemental el estar yo con la disposición de aprender, ¿verdad? Porque es una nueva vida. Es como que las luces completamente se apagaran un día y que no van a volver jamás, Claro. ¿verdad? Entonces es difícil de asimilar, Luis. es difícil de asimilar, pero no imposible, ¿verdad? Tiene que ver mucho la actitud con que tú lo tomas, ¿ah? Definitivamente, definitivamente una buena actitud y una paz interna
es lo que hace que los seres humanos avancemos hacia donde podamos. Porque tengo entendido que terminando este proceso de rehabilitación, saliste, fuiste a terminar la universidad, fuiste a terminar no sé qué, te inscribiste, fuiste a tu trabajo, es decir, retomaste tu vida casi en un 100%, Luis. Sí, podría decir que lo único que no puedo hacer es ver. Pero las demás cosas sí se pueden hacer. Uno como discapacitado busca las formas de hacer las cosas. Si antes, por ejemplo, yo me vestía demasiado rápido, ahora lo hago más despacio porque tengo que ver que la camisa no me la ponga del lado contrario. ¿Y eso ¿verdad? lo revisas con tus manos? Exacto, ¿O hay alguien eso, que te diga? No, eso con las manos. Con tus manos. Sí, uno logra identificar las texturas de las costuras y cositas así como esas, ¿verdad? Entonces, la comunicación por medio de la computadora, entonces creo que sí regresé en un porcentaje muy alto a mi vida normal. No lo dudo, y eso se puede ver con la energía que tú emanas, Luis, de verdad, y tu entusiasmo. Quisiera, Benigno, que nos cuentes un poco cuál fue la reacción de la familia al principio cuando se les dio la noticia de que no iba a poder ver nuevamente Luis. Es una noticia muy complicada. Es dolorosa, seguramente, Sí. seguramente. Pero lo superamos. ¿Qué piensas tú, Benigno, cuando se hicieron muchas historias seguramente en su mente cuando les dijeron que Luis no iba a poder volver a ver? Y seguramente ustedes pensaron en, ¿y ahora qué va a hacer de su vida? ¿Y ahora qué va a hacer él? Y míralo cómo está. Es decir... Sí pensamos, en este tema pensamos, ¿qué vamos a hacer? Ajá, Y apoyarlo claro. y ver la capacidad que él tiene. Y entonces, Es asombrosa, ¿ah? definitivamente, Y yo creo que de alguna forma ha sido él quien les ha demostrado a ustedes de las grandes cosas que se pueden hacer aún no teniendo un sentido. así es. Doctora, gracias, Benigno, entiendo tu emoción. Perdón. No, y te Perdón. la agradezco. Yo creo que así somos. Cuando no lo estamos viviendo en nuestra propia piel, no entendemos al 100% y creemos que es más complejo. Y yo veo a Luis y de verdad digo, "Pss, no tiene un problema el tipo, o sea, está genial". Sobre todo un sentido del humor maravilloso, que de eso está hecha la vida también. Así es. Doctora, ¿qué pasa con las personas que, como Luis, pierden la vista por un accidente, por una enfermedad, etcétera? ¿Cuál es ese proceso? ¿Es complejo, no es complejo? ¿Todos llegan al estado que Luis tiene? ¿No todos llegan? ¿Cómo funciona eso, doctora? Ok, es bien variable. Ujú. En el caso de Luis, todo esto fue secundario a un trauma, Ujú. ¿verdad? Es decir, es algo que, como tú mencionaste al inicio, él no nació con esto, Claro. ¿verdad? Entonces, a las personas que no han nacido con este tipo de discapacidad y lo adquieren durante diferentes etapas, digamos, de su vida, les cuesta un poquito más que aquellas personas, por ejemplo, que nacen ya Claro. con algún problema visual y toda su vida ellos se desarrollan sin este sentido. Y de alguna forma desde pequeñitos aprenden a compensarlo, ¿no? Exactamente. Ok. Ellos desde muy pequeños empiezan a desarrollar mejor el sentido de la audición, Ujú. ¿verdad? El sentido del tacto. Claro, claro. Y es por eso que en muchas ocasiones ellos son, digamos, esponja o más fáciles para poder aprender el sistema braille, que tiene que Exacto. ver con el tacto, ¿verdad? O pues a utilizar muchísimo mejor su audición. Y su sentido de orientación, son Y el increíbles. sentido de orientación. Sí. En el caso de pacientes, por ejemplo, como Luis, ellos tienen primero que pasar por una etapa de aceptación a la condición, ¿verdad? Nosotros allá en el Hospital Rodolfo Robles, que pertenece al Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, tenemos la unidad de baja visión. En la unidad de baja visión llegan a todos aquellos pacientes como por ejemplo Luis, que tuvo un accidente que le quitó el sentido de la vista y humanamente no hubo ya ni tratamiento médico ni tratamiento quirúrgico que poderle apoyar Claro, a él. claro. Entonces él llega a la unidad de baja visión donde se le hace su evaluación y cumple criterios, es candidato para iniciar el programa de rehabilitación integral que él mencionó, Ujú. donde ellos aprenden prácticamente, como él lo mencionó, a vivir como normalmente lo hacían antes, Claro, claro. excepto que ya no tienen la visión, ¿verdad? Aprenden sistemas, algunos incluso cuando terminan la parte de la rehabilitación integral, hay un programa de colocación laboral, Ok. donde ellos terminan trabajando como lo hacemos el resto de personas, pues.
Luis, antes de irme a la pausa, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti, cómo me definirías, vivir con esta discapacidad visual? Personalmente yo la defino como una oportunidad de vivir sin la luz, porque a manera que uno lo toma como una oportunidad, uno va a ir aprendiendo. Claro, estás en la disposición de Exacto. descubrir esa oportunidad. Exacto. Y definitivamente los demás sentidos ayudan a que uno vaya avanzando. ¡Qué maravilla! Luis, sos mi héroe, qué bárbaro. Me encanta ese sentido de amor por la vida y de capacidad que tú tienes. Gracias por estar hoy con nosotros. Un placer tenerlos aquí. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Volveremos para hablar con personas que tienen discapacidad auditiva y también hablaremos un poquito de sus historias y qué es lo que pasa también con las personas que están alrededor. Vamos a la pausa. Tener una discapacidad visual podría causar muchas dificultades en algunas áreas de la vida, y muchas personas no videntes han tenido vidas plenas y asombrosas. Kent Cullers es una persona que perdió su vista desde recién nacido, pero esto no lo ha detenido en seguir su pasión, las estrellas. Cullers es un astrónomo y físico quien trabaja como radioastrónomo en SETI, buscando señales de vida en el universo. Seguramente has escuchado del famoso pianista y cantante Ray Charles. Él perdió su vista a los 7 años, pero gracias a su mamá, quien nunca dejó que él se diera por vencido, Ray Charles se convirtió en uno de los músicos más reconocidos de los últimos 100 años. A lo mejor has escuchado poco de Louis Braille, pero seguramente conoces del sistema de escritura que él inventó, el Braille. Luis perdió su vista a los 3 años y a los 10 fue a estudiar a un instituto de jóvenes ciegos en París. Esto era en los años de 1800 y Luis encontró que la educación para personas ciegas no era la adecuada, así que creó el Braille, un sistema de escritura usando puntos elevados para crear letras y palabras. Se ha convertido en el método universal de escritura para personas con ceguera.